Muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran con nosotras aquí hoy. Le damos la bienvenida a este espacio virtual. Nos alegra mucho que hoy nos estén acompañando en este webinar organizado por el Instituto de Salud Pública de Puerto Rico, sobre el cual les estaré hablando un poco más adelante. Para iniciar, y quienes han participado en webinars anteriores, pues pueden ir, ya conocen la dinámica, pueden ir comentando en el chat su nombre, el rol o especialidad y el lugar donde trabajan, ya sea una clínica, práctica privada o cualquier otro espacio u organización, si vienen en representación de este. Vayan compartiéndonos esa información en el chat. Les recordamos que se estarán otorgando certificados de participación, por lo cual, si usted entró utilizando el enlace que le compartió algún colega, por favor, actualice su nombre para que el certificado se emita de manera correcta. Así que a lo largo de estos encuentros hemos explorado diversidad de temas relevantes para nuestra salud y la de las personas que acompañamos, y hoy vamos a continuar estos esfuerzos de aprendizaje hablando sobre la ansiedad y la gestación en el posparto, y pueden ver ahí los nombres de nuestros recursos, pero ya pronto se los voy a compartir en detalle para que sepan quiénes son. Pero antes de comenzar y pasar de lleno al tema que vamos a estar atendiendo hoy, quería repasar lo que son nuestras guías generales. Les compartimos estas recomendaciones para que puedan aprovechar mejor este encuentro y este espacio. Les invitamos a encender sus cámaras en la medida que les sea posible. Queremos conocerles y tener una conexión más directa. También exhortamos a la participación activa. Pueden escribir en el chat en cualquier momento durante toda la sesión comentarios, reacciones o dudas o preguntas. Sin embargo, las preguntas por lo general se suelen responder al cierre en un espacio designado que tenemos para esto, pero las pueden ir compartiendo en la medida que le vayan surgiendo. Y bien importante también que tengan en cuenta que este webinar está siendo grabado para fines educativos y para poder hacer referencia futura a él. Entonces nos movemos un poco a darle contexto a de dónde surge esta iniciativa. Este webinar forma parte del Technology Enabled Learning Collaborative Program, una iniciativa otorgada al Fideicomiso para las Ciencias, Tecnología e Investigación de Puerto Rico e implementada por el Instituto de Salud Pública de Puerto Rico con el respaldo y el financiamiento del Health Resources and Services Administration, o HRSA por sus siglas en inglés, del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Les mencioné que este webinar era coordinado por el Instituto de Salud Pública de Puerto Rico. Sin embargo, quería contarle un poco más sobre la organización, y para eso, pues es necesario que les hable del Fideicomiso para las Ciencias, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, una organización que tiene la misión de invertir, facilitar y desarrollar capacidades para avanzar continuamente la economía de Puerto Rico y el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas a través de iniciativas impulsadas por la innovación, la ciencia, la tecnología y la salud pública. Y como pueden ver reflejado en pantalla, esta organización se sostiene sobre cuatro pilares. No me voy a detener en cada uno de los pilares ni en todos los programas que contienen. Sin embargo, sí les menciono que el Instituto de Salud Pública naturalmente vive dentro del pilar de salud pública. Así que vamos a ver entonces de qué trata esto del Instituto de Salud Pública. Pues el Instituto de Salud Pública tiene tres divisiones: la división de enlace comunitario, la división de epidemiología y evaluación, y la división en la que vive este proyecto, que es la de tecnologías en salud y preparación ante emergencias, que se dedica a promover la telesalud, comunidades de aprendizaje eco y la investigación en preparación y respuesta ante emergencias. Como les comentaba de la iniciativa Technology Enabled Learning Collaborative Program, que es donde vive esta iniciativa, la visión que tenemos es abordar las necesidades de salud en la comunidad mediante la retención de los profesionales de la salud y el acceso a servicios de calidad en áreas médicamente desatendidas en Puerto Rico. Y para esto se utilizan los modelos ECO, se fortalece la comunidad de práctica en colaboración con clínicas, hogares de adultos mayores. Se conectan especialistas con proveedores primarios en temas como la salud mental, las enfermedades crónicas y la salud materno-prenatal, que básicamente es lo que nos enlaza con el tema que vamos a atender hoy. Y hoy nos honra tener a las doctoras Silkia Rivero Raca y Marianela Rodríguez, ambas psicólogas clínicas y especialistas en salud materna, en salud mental perinatal. Ellas nos van a estar compartiendo sus conocimientos y recomendaciones
recomendaciones sobre este tema de la ansiedad durante la gestación y el posparto. Así que sin más preámbulos, le cedo la palabra a las doctoras. Gracias, Paola, por la introducción y gracias a todos y a todas por estar aquí. Si quieres ir por la próxima, que tenemos ahí nuestros contactos para presentarnos ambas. Mi nombre es Marianela Rodríguez, como mencionaron, soy psicóloga clínica y actualmente trabajo como consultora en el Departamento de Salud, en la sección de madres, niños y adolescentes. Trabajo el tema y específicamente la población perinatal desde hace más de 15 años, así que bien contenta de estar aquí y compartir un poquito de esta información. Se lo dejo ahí a mi compañera para que se presente antes de ir a los objetivos. Silvia. Tenía problemas con el mute. Buenas tardes. Mi nombre es Silvia Rivero Raca, soy también psicóloga clínica, trabajo en un hospital a través del Departamento de Salud en Centro Médico. Llevo muchos años también trabajando con la población materno-infantil perinatal y estoy encantada de estar esta tarde con ustedes, ¿verdad? Han sido experiencias de mucho aprendizaje y esperemos que también para ustedes de forma amena, que ya sabemos que son las 3, sea una experiencia que puedan tener un conocimiento general sobre el tema. Gracias. Pues nuestros objetivos de hoy, nosotros nos entusiasmó mucho hablar sobre este tema, porque pensamos que en la medida que ambas trabajamos no solamente en lo clínico, pero trabajamos también mucho la concienciación y la educación sobre lo que es la salud mental perinatal y no, y a las dos cuando estábamos hablando, enseguida dijimos, pero fíjate, es que todavía hablamos de salud mental perinatal y enseguida cuando nos hacen una consulta siempre ella no se ve deprimida o enseguida le ponen depresión postparto como el único trastorno de la salud mental perinatal. Y aunque nosotras siempre enfatizamos en que hay una gama de condiciones y que es importante estar bien consciente sobre ellas, yo creo que todavía falta un poquito más. Para ampliar esa mirada y no dejarla nada más que en la depresión y en la depresión postparto, porque sabemos que estos trastornos se pueden dar en cualquier momento dentro de la gestación y hasta un año después del parto. Así que nos entusiasmó mucho hablar de la ansiedad perinatal. Queremos hablarla de cómo la vemos en la clínica, más que nada como para sembrar esa semillita de conciencia y de estar alertas y alertos cuando acompañamos a esta familia, de pensar también en la ansiedad y no solamente la mirada de la depresión y la persona llorosa o deprimida como lácticamente, ¿verdad? Así que queremos describir también los síntomas de la ansiedad y cómo se manifiesta, y cuáles son algunas de las secuelas y por qué es tan importante identificar esto de manera a tiempo, ¿verdad? Para poder referir y compartir esos recursos de dónde poder referir. Así que comenzamos con esa pregunta de qué es la ansiedad. La mayoría de nosotros debemos de saber qué es la ansiedad porque yo creo que todos y todas podemos identificar algún momento en que hemos percibido o sentido ansiedad en nuestras vidas. Es una respuesta de sobrevivencia ante una amenaza percibida. Así que es como esa respuesta que nos da evolutiva, ¿verdad? De poder estar pendiente a cuando percibimos que hay una amenaza en nuestra vida. ¿Ok? Se utilizan unos términos como el distrés o estrés y la preocupación, ¿verdad? Que se entrelazan entre lo que es ansiedad, pero son términos diferentes. Y es bien importante cuando hablamos de ansiedad o cualquier patología o algún trastorno, hablar siempre de cómo esto afecta a mi funcionamiento diario, porque ahí es que se va a ver la diferencia de una persona en un distrés o preocupada demasiado, pero en dónde afecta mi funcionalidad y cómo se perciben y cómo se experimentan esos síntomas en términos de intensidad y duración, ¿verdad? La ansiedad es una experiencia subjetiva también, eso es bien importante porque hay veces que, y eso es lo que vamos a estar hablando aquí, de que hay veces que vemos unos comportamientos, pero por dentro esta persona está llena de ansiedad y no necesariamente lo estamos identificando si no sabemos qué preguntar y dónde explorar un poquito más. Y también se relaciona a nuestra historia y a mí me parece bien particular porque es mi experiencia que muchas veces cuando veo ansiedad y pregunto por ese historial familiar, hay alguien más en esa familia
que es ansioso o ansiosa o nerviosa, ¿verdad? Que es lo que nosotros utilizamos mucho culturalmente. Así que también hay como que un patrón ahí aprendido. La ansiedad muchas veces, igual que es una amenaza percibida, también está relacionada a eventos imprevistos, desconocidos o inciertos. Y ahí me encantaría ver un poquito de respuestas en el chat sobre esta pregunta. ¿Qué tipos de amenazas o preocupaciones pudiéramos asociar con la gestación? Es más, y yo diría desde la concepción, del proceso de concepción, gestación, parto y posparto, en esa etapa, ¿qué amenazas o preocupaciones pudiéramos experimentar? Quienes hemos estado o hemos pensado en gestar o conocemos personas gestantes, ¿qué me pueden decir? ¿Qué piensan de esta etapa? Y si piensan que la ansiedad puede ser parte de esta etapa, por ahí por el chat. ¿Quién dice yo? Pérdida. Definitivamente ese miedo a la pérdida, al historial de condiciones médicas, a diagnósticos de mamá o bebé, aborto espontáneo, la economía. Hello, eso es como una amenaza percibida ahí bien clara que muchas veces no vemos esa asociación del desarrollo, problemas en el desarrollo. La historia de parto, claro que sí, seguimos escuchando y hay muchas personas que tienen mucho miedo a ese proceso del parto y de lo que es parir. ¿Por qué? Porque también es desconocido, incierto, de criar un recién nacido, problemas de pareja, la alimentación, puedo pensar, los cambios de roles, la historia de parto de otras personas en la familia, los cambios físicos, el apoyo familiar. Definitivamente. Así que podemos ver cómo esta etapa, ¿verdad? Que cuando hablamos de perinatal nos gusta siempre hacer esa definición, que es un periodo puntual durante el embarazo y los primeros 12 meses después del nacimiento de bebé. Es una etapa llena que puede estar llena de preocupaciones, incertidumbre y ansiedad. Gracias por ese chat. Ahora vamos a ver este videito que es breve, pero a mí me gusta mucho porque también ejemplifica algunas de las vivencias de este periodo. Pressure pushing down on me, pressing down on you. No cure is for and the pressure that brings a building down, splits a family in two, puts people on the streets. Oh, baby, hey there, hey there. Pressure pushing down on me. Pressure under pressure. Esto es una colaboración que se realizó con Dove, ¿verdad? Es un comercial, pero también a mí me parece que es muy bien chévere de la manera que presenta las presiones y todos estos cambios, todos estos eventos que pudieran ser detonantes de una posibilidad de ansiedad. Había algunas personas de por aquí que son que trabajan en WIC, que son de apoyo de padres en la lactancia. ¿Qué les pareció cuando ese bebé empuja la botella y bota, y bota esa leche materna? Eso siempre es fuerte verlo, quienes sabemos lo difícil que es como todo ese proceso y las cosas que pueden ocurrir. Así que nada, queríamos compartir eso como para también otra manera de visualizar todos estos eventos que pudieran ser de muchos estresores, ¿verdad? Los cambios en el cuerpo, todo este corre-corre, todas las cosas que suceden durante esta etapa. Y para lo que a lo mejor muchas no estamos y muchos no estamos preparados. Quiero hacer un paréntesis, en mi casa está tronando y puede que se me vaya la luz y se me va la luz, los dejo ahí con mi compañera y trato de enganchar con el teléfono lo más pronto posible.
Así que, ¿qué sabemos de la prevalencia de la ansiedad en esta etapa? Sabemos que una de cada 5 mujeres durante la gestación o el posparto pueden padecer de condiciones de ansiedad, que 42% de mujeres durante el posparto, bastante alto, considerando que también vemos a un 20% de depresión típicamente, así que vemos como mucho más ansiedad. Hay una prevalencia global entre 12 al 20%. Y de Puerto Rico tenemos estos datos. En la población general tenemos hasta un 14% que cumplen con los criterios de un trastorno de ansiedad. Esa es la población general. Pero en la población perinatal, sabemos que entre el 2019 y 20 se reportó una ansiedad entre las primeras 4 condiciones 3 meses antes del embarazo, que también es bien interesante, porque otra vez siempre pensamos en el posparto, pero con todas estas cosas que ustedes pusieron, entre ellas la ansiedad al parto, ¿verdad? Y a la incertidumbre que trae la llegada de un nuevo bebé, estamos viendo altas incidencias de ansiedad. Y se pueden imaginar durante el COVID, si definimos la ansiedad como esa percepción de amenaza, sabemos que ahí había tanta incertidumbre y tanta amenaza de tantas cosas, ¿verdad? Y de tantos miedos a la salud mía y de mi bebé, que vemos que hasta un 17 de las gestantes y mujeres posparto presentaron indicadores de ansiedad. Así que bastante altos y significativos. Y ahí se lo paso a mi compañero. Bueno, buenas tardes. Un poco retomando, antes de entrar a los tipos de ansiedad, ¿verdad? Que podemos encontrar en la edad perinatal, yo creo que es importante tomando el video en perspectiva, que aunque hablamos de números en prevalencia, ¿verdad? Y en términos estadísticos, esto se traduce en la vida de mujeres y niños, ¿verdad? Estas dos generaciones, materno-infantil, que están estableciendo una crianza y desarrollando una relación, ¿ok? Una madre empieza con muchas experiencias en este momento de maternar, en ese proceso de criar, de cuidar, de alimentar. O sea que invito a que, aunque veamos datos, entendamos que esos datos ¿verdad? Se traducen en familias y en personas concretas con relaciones, interacciones específicas con sus bebés. Y yo creo que eso es importante, no perderlo de perspectiva, no separar el dato en que son estas mujeres que están en su negociación con ellas mismas, con establecer nuevas rutinas, nuevas identidades con su cuerpo, reconocer su cuerpo, establecer una relación con este bebé o el que estén gestando. O sea, son muchas cosas, y como también se transforma la pareja, ¿verdad? Son muchas cosas las que se están dando a la vez y tener eso como en perspectiva, ¿no? Eh, ok, pues yendo específicamente a los tipos de ansiedad, podemos hablar de la ansiedad generalizada. Hablamos de la fobia, hablamos de los trastornos de PTSD, perdón, de trastornos obsesivos compulsivos y trastornos de pánico. Es importante tener presente que durante el periodo de la gestación y el posparto, la presentación de síntomas puede estar muy ligada específicamente a situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, con el bebé, ansiedad, cosas específicas de la maternidad, o sea, que no son solo cosas de ansiedad generalizada en todos los espacios, sino quizás en aspectos específicos. Y lo traigo como ejemplo, porque volvemos, cómo la manifestación de síntomas se manifiesta y se viva, va a ser bien particular la relación a cada mujer, su historia, sus vulnerabilidades, sus factores de riesgo, sus recursos de apoyo. ¿Ok? Inclusive si es el bebé primero o si es el bebé tercero. Todas esas cosas van a impactar en cómo se manifiestan estos síntomas. ¿Ok? Hablamos de vulnerabilidades. ¿Qué hablamos de vulnerabilidades? Experiencias, ¿verdad? Que nos pueden hacer más proclives o una tendencia mayor a presentar ciertas conductas o nociones de ansiedad. Los rasgos de personalidad, ¿verdad? Sabemos que hay personas que son más ansiosas que otras, que tienen experiencias en la crianza, como bien dijo mi colega, que a veces hay conductas que son como aprendidas, ¿no? En casa se manejan los momentos de estrés de cierta forma. Mi mamá lo manejaba así y de momento yo no me consideraba ansiosa y de momento acabo de parir y me estoy con la misma manifestación o parecida a la que veía en mi mamá y no reconocía en mí anteriormente.
Los determinantes sociales de la salud, ¿verdad? Que siempre son un factor importante, las adversidades en la infancia, ¿a qué nos referimos con eso, verdad? Tener experiencias de maltrato, tener experiencias de familiares encarcelados, situaciones económicas, familiares con condiciones de salud mental, ¿ok? Todo lo que se defina como adversidades en la infancia o ACE, como también se le conoce. Historial de salud mental mío y familiar, ¿ok? Yo puedo no haber presentado, vuelvo al ejemplo que le dije, yo tengo una madre ansiosa y yo no haber presentado ningún síntoma quizás de ansiedad a lo largo de mi vida. Estoy embarazada o voy a parir o paro y ahí puedo tener un primer asomo, ¿ok? Así que esos indicadores siempre son importantes. Historial de condición de tiroides, porque sabemos, ¿verdad?, que la tiroides también va a regular todo el proceso hormonal, nos puede hacer más proclive a presentar algunos asuntos de ansiedad. Esto es importantísimo. Las expectativas que tenemos a veces de cómo van a ser los procesos y el gran choque con la realidad de cómo suceden los procesos. Uno cuando trabaja en la clínica, esto es una referencia constante para la presentación de síntomas y de preocupación excesiva. Yo pensaba que esto iba a ser así. La idea que yo me había hecho de mi parto era esta y de momento surgió una emergencia y terminé con una cesárea y eso estaba completamente fuera de mi panorama. ¿Ok? El choque de lo que yo pensaba que iba a ser versus la realidad. ¿Sí? También circunstancias adversas durante el embarazo o el parto. Ahorita mencionaron por ahí cuando hay situaciones de salud materno o en el bebé. Y a veces hay situaciones de salud materna que están de antemano, que ya, ¿verdad? La madre tiene esa condición de salud. Sin embargo, hay situaciones que se dan al momento de la gestación o cerca del parto. Por ejemplo, una situación de preeclampsia va a provocar un parto casi inmediato y eso puede suceder a las 28 semanas como a las 36 semanas. Son situaciones súbitas, ¿ok? Y también puede pasar con el bebé, ¿ok? Historial reproductivo, mencionaron las pérdidas, mencionaron los abortos espontáneos, también a veces hemos tenido que tener otros abortos, a veces hemos tenido dificultad para concebir, ¿ok? O hemos tenido ya niños enfermos. Hay diferentes circunstancias y todos tenemos un historial reproductivo que va a impactar nuestro proceso de gestación, de parto y de posparto, ¿ok? Importante, cuando hablamos de síntomas, tenemos que ubicarnos y entrar en la sintonía de que es un cuerpo que está apenas gestando o también recuperándose de un proceso de traer vida. O sea, los procesos de parto los hablamos de manera alivianada, pero todos que hemos pasado por esos procesos reconocemos una marca de esa experiencia y esa marca puede ir por un lado más positivo, o más favorable o más adverso, ¿sí? Nadie pasa por la experiencia de parto como si nada. De alguna forma se traduce en una huella en nuestras vidas. Y entonces yo me estoy recuperando de eso y mi cuerpo todavía quizás está sangrando, quizás todavía sí, el asunto hormonal se tarda meses en recuperar. ¿Verdad? Hablamos de esta cuarentena. Cuarentena es nada, las investigaciones nos han dicho claramente que a veces el cuerpo se puede tardar de 2 a 3 años realmente recuperarse y volver a ese lugar quizás o más cerca a como estaba antes de ese parto. Así que un cuerpo que está funcionando a alta capacidad, mientras tanto está sintiendo quizás agitación, palpitaciones del corazón. El componente de cómo la ansiedad se traduce o se vive a nivel fisiológico es bien intenso. ¿Ok? Uno ve manos temblorosas, uno ve madres que sienten que el pecho le pasa algo a su verdad, en su salud cardíaca. Pueden haber náuseas, problemas de control, subidas y bajadas, pensamientos irracionales, ¿verdad? Y cuando hablamos de pensamientos irracionales desde afuera. Para esa persona quizás le puede parecer lo más racional del mundo ante el evento que está sucediendo, ¿no? Y cuando hablamos de pensamientos irracionales, pues quizás es la necesidad de que nadie más puede esterilizar las botellas como yo solamente las puedo esterilizar o aunque tengan el mismo método de limpiar la botella, ¿ok? eh, Pensamientos recurrentes,
una preocupación constante, la mamá que se acerca durante la noche 20 veces para asegurarse que su bebé está respirando. ¿Ok? Constantemente tiene que estar corroborando que su bebé está respirando y no descansa. ¿Ok? Ese pensamiento recurrente. Levitación social, cuando la ansiedad ocupa todo mi espacio y todo mi ser, yo no me siento cómoda estando en espacios sociales. Yo tengo que estar en el espacio que a mí me ofrece seguridad, que me, verdad, que me resguarda. Igual también con las personas. Yo de repente no quiero estar con más nadie, sino quizás con mi pareja y con mi mamá o las personas que ellos son recursos de apoyo para mí y que me pueden como proteger, que quizás no me juzgan, que están ahí para mí quizás como incondicionalmente. Y eso lo vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver la insistencia en que salga alguna actividad o que haga una presentación en sociedad del bebé con alguna persona que lo quiere conocer y no quiere ni recibir nadie en su casa, ni ir tampoco a ningún sitio. Esa exposición, estar en espacios de mucha conglomeración de personas le puede avivar y a incentivar no, la intensidad de síntomas puede ser mucho mayor. Y cuando estamos hiperalerta, ¿verdad? Estamos sobrealertados. No hay forma de descansar, no hay forma de reposar. Yo estoy continuamente, mi cabeza está continuamente trabajando. Eh, y aquí tenemos, yo creo que en la ansiedad vemos la manifestación o la interacción más intensa de lo que es la sintomatología física, el pensamiento y lo que yo siento. ¿Ok? Y yo puedo tratar de hacer un ejercicio cognoscitivo en mi cabeza para manejar alguna situación, pero eso no quiere decir que va a tener un efecto directo en las palpitaciones que yo tengo en el pecho, por ejemplo. O yo puedo hacer esta respiración y no necesariamente va a impactar lo que estoy pensando todo el tiempo. O sea, es bien complejo y es bien intenso. Quienes han vivido situaciones como esta, te lo describen como no poder descansar, como que estén acostadas, se acuestan y tienen la cabeza todo el tiempo corriendo y esa dificultad de poder parar. Están agotadas físicamente a un momento que también están cuidando de otro ser humano. Así que yo creo que es bien importante. Y ojo, esto no se va a manifestar en una persona que esté desorganizada necesariamente. Por el contrario, puede ser una persona súper organizada. Y esa organización también puede hablarnos de mucha ansiedad. ¿Ok? Vamos a la próxima. Aquí los dejo con Marianela. Sí, bien, bien dirigido a lo que tú estabas diciendo, están también los pensamientos intrusivos. Esto nos parece bien importante traerlo porque todos hemos tenido pensamientos intrusivos. Si usted, por ejemplo, este, va guiando en la autopista y al frente tiene uno de estos caminos que llevan todos los carros nuevos, que están todos uno encima del otro y usted está bien pegado atrás y usted dice, ay, ¿y si se cae uno de esos carros y se suelta uno? Y entonces uno tiene ese pensamiento intrusivo porque llega, no es deseado y no necesariamente me hace sentir bien. eh, pero a lo mejor no se queda conmigo todo el día, ¿verdad? A lo mejor digo, bueno, pues, me cambio de carril, le voy a pasar. O pongo música, hago otra cosa. La diferencia de cuando tenemos estos pensamientos intrusivos que todos tenemos y cuando tenemos un trastorno de ansiedad es que ese pensamiento se queda ahí constantemente. Tanto así, en términos de no solamente intensidad, pero también la duración de ese pensamiento. Se queda ahí y muchas veces hasta que yo no haga algo, algún comportamiento o busque una corroboración o evite algo por completo, no se van a minimizar. Y otra de las cosas bien particulares y bien aterradoras para esta población y para esta familia es que estos pensamientos intrusivos no tienen que ver con carro ni necesariamente con mi vida, pero tienen que ver con este bebé. Y si yo le hago tal cosa, y si se me cae este cuchillo, ¿verdad? Eh, una infinidad de pensamientos que pueden ser aterradores, vergonzosos para las madres, ¿verdad? Porque ¿qué madre piensa una cosa como esa? O qué padre, porque también sabemos que hay padres que experimentan pensamientos intrusivos luego de la llegada de su bebé por primera vez, ¿verdad? Así que, porque es que tenemos estos pensamientos, pues es importante reconocer que son más intensos cuando tenemos una conexión emocional, ¿verdad? Así que por eso se dan
más intensos con nuestros bebés, con las crías, ¿verdad? Las reacciones van a ser diferentes. Y yo creo que importante como dentro de nuestro rol es poder normalizar la ocurrencia de pensamientos intrusivos que muchos padres le dan relacionados a su bebé o relacionados a la gestación o relacionados al parto, que se pueda abrir esa conversación y ser curiosos y preguntar más sobre ellos, porque si no preguntamos, no necesariamente nos los van a decir espontáneamente, ¿verdad? Porque la persona que los está pensando y que los está sintiendo está aterrada. Y como mencionabas, Silke ahorita, muchas de estas cosas, o sea, si yo siento que me va a dar un ataque al corazón y sigo pensando que me va a dar el ataque al corazón y sigo, lo que sigo es agitándome yo misma, ¿verdad? Es como un espiral que hasta que no le podemos poner ese stop, no para esa ansiedad. Así que a nosotros como profesionales, todos los que estamos aquí, que estemos acompañando a las personas estando o posparto, es importante preguntar y normalizar la conversación de pensamientos intrusivos y hablar sobre ellos y preguntar, ¿alguna vez has tenido algún pensamiento aterrador, algo que te asuste? Muchas madres, muchos padres, especialmente primerizos, ¿verdad? Y especialmente primerizos porque es la primera vez que estoy pasando por todo esto tan incierto. Así que la intensidad es mayor, esa incertidumbre es mayor, aunque cada bebé es diferente, ¿verdad? Pero al principio, pues esa primera vez es mayor esa incertidumbre. Así que traer eso en la conversación es importante. Marianela, yo quería añadir que yo creo que es importante también, ¿verdad?, mencionar lo que traíamos ahorita, de que a veces el choque entre la expectativa que yo tengo y la realidad es bien duro y el discurso típico social y hasta dentro de la misma salud es de verlo un poco rosa, romantizar un poco lo que es el parto, lo que son esos primeros días. Y entonces cuando a veces las personas atraviesan procesos que no se sienten que es tan rosa, o que Ujú, es más duro lo que realmente se espera, decir eso en voz alta, entonces esa ansiedad se empieza a acumular y empieza a ser bien, bien fuerte, porque entonces también es el reproche de porque yo no me estoy sintiendo como se supone que dicen que me tengo que sentir todo rosita y todo perfecto, ¿no? Y entonces eso empieza, en la medida que se intensifica, cobra como más poder, ¿no? Y yo creo que es ujú, importante, como que pusieron en el chat y como bien tú traes, traerlo a la conversación, ujú, porque hay mucha vergüenza, mucho estigma a que si yo digo algo que no sea ay, qué maravilloso es todo esto, todo este tiempo, ¿no? Pues vaya a haber una mirada de evaluación bien negativa y es que yo no quiero esto y no se trata de eso. Nosotros tenemos que también ser solidarios y empáticos con los procesos de que los papás y las mamás viven, especialmente la primera vez que atraviesan este proceso, ¿no? No sé. Gracias por traer eso, me parece bien importante y bien importante reconocerlo dentro de los espacios de por qué no hablamos de los pensamientos intrusivos también, porque si yo le digo Exacto. a este profesional de la salud que a veces cuando estoy guiando pienso que si hago así en el carro lo tiro por un barranco y muero yo y mi bebé, es un pensamiento intrusivo de miedo de protección, no viene de que quiero hacer eso. Necesariamente, ¿verdad? Y eso nos toca a los profesionales de salud mental también y nuestro juicio clínico y experiencia poderlo discernir y aclarar con la madre, pero es importante que conocer que son comunes y lo que significan, ¿verdad? Y que no siempre bebé está en riesgo o mamá está en riesgo, ¿verdad? Porque no hacemos todo lo que pensamos, ¿verdad? Por los pensamientos Exacto. también, eso es importante. Eso es bien Así que... importante. Sí, ¿cómo se manifiesta esta ansiedad en la población perinatal, verdad? A nivel cognitivo, que es pensamiento, es estar preocupada todo el tiempo. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si la vacuna le hace tal cosa? Y con todas estas informaciones que tenemos ahora también, ¿y si me tomé la Tilenol? ¿Qué puede estar pasando, verdad? Y no vamos a entrar en esos temas controversiales, pero pensando toda la información que le está llegando a esta madre, a estos padres en este proceso, ¿verdad? Y cómo lo estoy manejando. Ese sentirse fuera de control y que nunca se ha sentido así, que esta no soy yo, son cosas de las que te manifiestan. Y si le hago daño a mi bebé sin querer, ¿verdad? Es ese pensamiento ahí constante. En términos físicos también la ansiedad es bien
bien puntual, ¿verdad? Y las personas te pueden decir y usted le puede preguntar dónde se siente la ansiedad, cómo la siente. Si te va a describir, me siento que se me tensan los hombros tan pronto el bebé comienza a llorar, ¿verdad? Y es como un dolor que no puedo soportar. Siento que no respiro igual luego del parto y si me muero. Obviamente, con todas estas cosas físicas queremos descartar cualquier condición física y hacemos referidos a ese, ¿verdad? Para poder hacer un rule out completo de cualquier cosa física, pero también se puede sentir, ¿verdad? Como parte de la manifestación de la ansiedad. Y en términos conductuales, como nos mencionó Silke ahorita, que nadie más lava las botellas como yo, que nadie más puede cargar a mi bebé o vestir a mi bebé o cambiar a mi bebé o bañar a mi bebé, ¿verdad? Porque solamente yo sé hacerlo. No quiero que nadie me visite, ¿verdad? Ese aislamiento y esa evitación que también tiene un riesgo para la depresión y para otras condiciones, ese aislamiento que puede pasar durante la maternidad. O hasta me da miedo salir sola. Hay muchas madres piensan que nada más que el hecho de pensar que voy a tener que poner este bebé en este car seat, mirando al revés, que yo no lo veo, y a salir al tapón, al peligro, ¿verdad? Es bien real. Entonces hay una línea bien fina entre una ansiedad de protección y una ansiedad de una patología que me paraliza. ¿Ok? Debo verificar más de una vez si la bebé está respirando, que lo mencionó también Silvia, que es algo bien común que escuchamos mucho. Em, y entonces, esta imagen que nos gusta mucho, porque está lo que vemos y lo que no se ve. Y en muchas ocasiones vemos una madre y le podemos decir que ajustada, que bien se ve, fíjate, en el supermercado con su bebé, está comprando todas las cositas, que bien se ve, ella lo ha manejado muy bien. Ella lo hace todo. Ella lo recoge todo, lo organiza todo, ella es la que limpia la botella, la que cambia el pañal, lo hace todo. Que feliz se ve, lo tiene todo en orden, pero lo que está detrás de eso que nos estamos preguntando pueden ser esta preocupación constante. Yo hago todo y todo perfecto porque tiene que estar así para yo disminuir mi ansiedad y esa preocupación que tengo de que si deja de respirar, esa culpa que tengo constante o ese mismo agotamiento, porque también como se siente tanto físico, estoy cansada y cansada de preocuparme tanto. Pues entonces, del contexto cultural, nos parece importante mencionar, ¿verdad? Porque vivimos en un país, quizá diferencia más marcada con nosotros, que puede ser Estados Unidos, donde nosotros podemos, o sea, normalizado en cierta forma la mamá que, ¿verdad? Tiene este bulto preparado perfecto, la mamá que tiene ese calendario de las vacunas o de citas al pediatra. Perfecto también, ¿verdad? No se le escapa una. Ella sabe todas las medicinas que le toca al niño en el horario que le toca al niño. Ella hace todas las consultas necesarias por si hay alguna sospecha, alguna duda con cualquier situación de salud del bebé, ¿no? Ella prepara las comidas, no las compra, ella las prepara, ¿ok? O sea, hemos normalizado también como esta carga mental, como esta supermamá que lo puede todo y que alcanza todos estos estándares o quiere tratar de alcanzar todos estos estándares que definitivamente sabemos que es una carga mental y que se ha evidenciado ya, que aunque es un término más reciente, increíblemente se ha levantado, ya tuvo una literatura de investigación de cómo la carga mental así es perjudicial para la salud mental de las madres, ¿no? Esta expectativa y este tener todas las bases cubiertas a costa de su propia salud muchas veces. Hablamos también en Puerto Rico de la mamá que ella es como nerviosa. Es que ella viene al pediatra mucho porque ella es como nerviosa, ¿ok? O es que tiene mamitis. Ella lava todas las ropas todos los días en agua caliente, en la secadora, la dobla de cierta forma o las botellas, los esteriliza de alguna forma particular porque ella tiene mamitis. Es que ella es primeriza y tiene mamitis, ¿no? Hay todo, tenemos los conceptos de madre helicóptero, ¿verdad? Ahora también usa el concepto de madre koala, ¿no? La que tiene el bebé todo el tiempo en ella, en el canguro, pegada. O sea, hemos levantado todo como sociedad, todos unos discursos específicos
donde las madres tienen que ocupar ese espacio y ellas también sienten que los tienen que ocupar. ¿Ok? Y eso es lo que hablábamos de cómo a veces normalizamos en nuestro contexto cultural ese bien hacer de madre, esa perfección de mamá, cuando sabemos que no hay forma de ser una mamá perfecta, donde vemos como la imagen que hay del supermercado, ¿verdad? Toda esta otra carga que hay atrás en la espalda y en el pensamiento de esta mujer. ¿Ok? Y entonces eso viene a contraponerse con la madre deprimida, que es como la que usualmente, como llamamos en Puerto Rico, que ella tiene depresión postparto, porque ella está llorosa, ella está bajita de energía, ella no quiere salir de la casa, ella no se quiere arreglar, quiere tener todo el tiempo bebé encima, o quiere que solamente sea su mamá y su esposo quien atienda al bebé. ¿Ok? Entonces tenemos este contraste de esta mamá deprimida que quizás le dificulta cumplir con las expectativas que a nivel social y cultural y hasta de salud con los discursos, ¿verdad? Versus esta otra mamá que es, olvídate, ella está a la perfección. Hay que mirar esa otra mamá también, ¿sí? Tenemos que ver de qué podría estar dándose ahí, porque sabemos que ningún ser humano puede ser perfecta en su acción y que tener esa expectativa puede ser contrario a nuestra salud. Tenemos que poder tener el espacio de equivocarnos y de no hacer las cosas siempre exactas al dedillo, ¿ok? Esto es importante y nos pareció bien significativo traer la reflexión, porque típicamente hablamos o de las madres tienen posparto y ya, y no. La manifestación de este ajuste a la maternidad y a veces desde la gestación es mucho más compleja y diversa en su manifestación. ¿Ok? Por eso tenemos que ampliar la mirada y también ampliar la forma en que hablamos de ella. Ok, entonces aquí voy a traer a Marianela para un poco traer el ataque, el concepto de ataque de nervio, ¿verdad? Sabemos que es un síndrome cultural prevalente en la población puertorriqueña que se caracteriza por episodios intensos de malestar emocional que pueden ser muy abrumadores y puede afectar de 7 al 15% de los adultos. Sabemos que está debidamente documentado en el DSM y en investigaciones, ¿verdad? Y que pueden ser algunos de sus síntomas: temblores, gritos o llanto incontrolable, ¿verdad? Comportamientos agresivos o suicidas, despersonalización o desrealización. Obviamente estas son manifestaciones un poco más aguda. Lo que nosotros quisiéramos traer es reflexionar el momento de vulnerabilidad de la gestación, del parto y de posparto como eventos que pueden ser desencadenantes para la manifestación de este síndrome, ¿sí? Obviamente no estamos diciendo que todas las madres vayan a pasar por este proceso. Lo que queremos es abrir esa perspectiva de otras manifestaciones durante el periodo de la gestación, parto y posparto. ¿Algo más que quisieras añadir, Marianela? No, fíjate, no, yo creo que es esa reflexión, ¿verdad? De un síndrome que es bien particular, cultural de nosotros y del Caribe, y cómo quizás mirarlo desde la perspectiva amplia de la gestación, parto y posparto también, de eventos que puedan ocurrir y cómo se están manifestando. Pero y antes de eso quería comentar del refuerzo de la carga mental, que también no podemos quitarnos de esto cultural y de los roles de géneros que tenemos Claro. demarcados en nuestro país, ¿verdad? Y cómo se refuerza socialmente de que hay que llamar a la mamá si algo le pasa al bebé. Y nadie piensa, ¿y el papá? ¿Cuándo lo vamos a llamar? Si está presente, ¿verdad? Y entonces, cómo esa carga mental socialmente como que está puesta y esperada en la madre. De una manera ahí como que implícita y hasta explícita también. Explícita, diría yo, sí. Y Incluso, entonces como que nos toca esa carga y nos toca esa ansiedad que vamos a sentir, ¿verdad? Y con razón. sí. Quería mencionar cuando traes lo de los discursos también, antes de pasar a lo de la secuela, como también nosotros los profesionales de la salud muchas veces reforzamos los roles, reforzamos la distribución no equitativa de las funciones, ¿verdad? De la coparentalidad, concepto Ujú. largo, ¿verdad? Y es importante, como nosotros decimos, ok, las mujeres atraviesan este proceso, pero nosotros también tenemos que aprender a nivelar esa carga mental e incluir a los padres en el discurso y en el llamado a la participación, ¿no? Hoy mismo yo estaba dando citas esta mañana, por ejemplo, y aquel primer número llamaba al de la mamá, ¿no? O sea, que en ese hacer uno también tiene que reflexionar su acción. Y por eso lo traigo, ¿no? Ejemplos concretos.
Bueno, en términos de secuelas adversas, sabemos que la ansiedad y el estrés durante el embarazo está relacionado con la frecuencia cardíaca y la actividad motora del feto. Y es bien importante traer que cada día las investigaciones son más específicas en cómo la ansiedad y el estrés específicamente impactan la fisiología del feto también, ¿no? Y la experiencia del feto en útero. ¿Ok? Mm. Así que es bien importante esta esta concientización. Se vincula con resultados adversos para la salud del embarazo, como preeclampsia y bebés con parto prematuro y bajo el peso al nacer. No estamos diciendo que la ansiedad sea el provocador, por ejemplo, del bajo peso. Lo que estamos diciendo es que hay una comorbilidad de condiciones de salud y salud mental que está ampliamente documentado, así también por el CDC, en términos del bajo peso y parto prematuro. ¿Ok? Entonces, la ansiedad postparto se relaciona con una menor confianza materna. ¿Qué quiere decir eso? La confianza que tengo yo en hacer las cosas, en el maternal, en mi acción. Todo el tiempo estoy repensando o pensando que el otro lo va a hacer mejor que yo, que lo que yo estoy haciendo no es suficiente o no está bien. Esa es la madre que, ¿verdad? Que quizás tiene una lactancia exitosa y todavía piensa que no está produciendo suficiente leche. ¿Ok? Ok, puede afectar la experiencia y la duración de la lactancia por lo mismo, ¿no? O cuando tienes una persona, ya sea tu mamá o una suegra o alguien significativo que te dice, yo creo que se queda con hambre, ¿sí? Y entonces ahí yo voy a quizás a integrar la botella de fórmula y voy a cortar el periodo del periodo de lactancia, donde yo doy pecho, ¿ok? Porque quizás no me siento tan segura en lo que yo estoy haciendo. La madre o el padre puede ser muy sensible o muy reactivo a las claves de comunicación o de interacción que tenga el bebé, ¿verdad? Podemos ser un poco invasivos también en el proceso a esos pequeños gemiditos, cueing que hacen los bebés y reaccionamos. Son las familias que muchas veces definen a un bebé como fussy baby, un bebé difícil de atender porque si llora mucho, que tiene reflujo, son más hipersensibles en ese sentido. Puede aumentar el conflicto en las parejas, ¿verdad? Porque hay mucha sensación de estrés constantemente y también en algunos momentos hasta de dependencia, de no me sentirme segura estando sola cuidando a bebé, especialmente si hay presencia de pensamientos intrusivos que me asustan mucho. Necesito este otro recurso. ¿Ok? La evidencia sugiere que las mujeres con ansiedad prenatal pueden presentar más dificultad con la interacción con su bebé y se comunican menos con él. Son bebés que están bien atendidos, bañados, que reciben la leche, que están limpios, ¿ok? Que se cambia con frecuencia. Sin embargo, no son bebés estimulados, ¿ok? No son bebés necesariamente con el que yo estoy interaccionando. Yo puedo dar la botella hasta el pecho, inclusive de manera como hasta distante y separada, ¿no? Y en Ok. ese sentido también pienso que con la misma ansiedad, anticipar las necesidades de los bebés hasta Claro. pudiera impactar ese desarrollo de la habla. Porque estoy ahí todo el tiempo, ¿verdad? Que entonces otra vez, ¿cómo se refuerza que esa es la madre que está pendiente a bebé, pero cómo eso también tiene unos impactos adversos si no lo vemos dentro del desarrollo típico, ¿verdad? Y que dejes que bebé hable o qué es lo que necesita bebé o qué es lo que te está pidiendo, porque estoy constantemente anticipando. Sí, exactamente, ¿verdad? Lo que les decían que suelen definir el comportamiento del bebé como más difícil, el Fussy Baby. Me Mm. parece importante lo que trae Marianela muchas veces, porque entonces yo veía una madre, ¿verdad? Que ella tenía todo bien calendarizado, en un itinerario cada 3 horas en términos de merienda, alimentación, ¿verdad? Con los bebés tenía gemelos, pero los niños no habían podido desarrollar cómo comunicaban ellos que tenían hambre o que necesitaban algo, porque no se había dado la necesidad, todo el tiempo la madre estaba supliendo y en la medida de ella calmar su ansiedad, ¿verdad? Limitó la posibilidad de que sus niños pudieran comunicar lo que estuvieran necesitando, por ejemplo, en el área de alimentación Ujú, ujú. y de habla. O sea, que esto se da a nivel bien complejo, a nivel emocional, pero también bien concreto en términos del desarrollo de los niños. Vamos a la próxima. Pues resumiendo, ¿verdad? Nos parece súper importante entender y tener conciencia de que la frecuencia de la ansiedad perinatal es mucho más común de lo que se conoce.
No todo lo que presenta una madre va a ser depresión postparto. Recordemos que los trastornos durante el periodo perinatal son un conglomerado de condiciones de salud mental y entre ellas está la ansiedad. Y ha sido mi experiencia, y creo que la de Marianela también, que en Puerto Rico la presencia de ansiedad perinatal es mucho más frecuente de lo que reconocemos. La comorbilidad entre ansiedad y depresión es un combo bastante presente, ¿verdad? Bastante frecuente. Ujú, Así que ampliamos esa mirada de cómo se supone que se manifieste una situación que una mujer está manejando, ¿no? ujú, Que es lo que le traemos, ¿verdad? Ampliar la mirada en la presentación de síntomas y no minimizarlo, ni tampoco normalizarlo necesariamente como un asunto que ella es primeriza o que es que ella es una supermamá, ¿ok? Porque puede haber más allá detrás de todo esto, suele haberlo, ¿no? Es importante en educarnos, hay escalas de seguimientos para eso, pero si no tenemos escalas de seguimiento, siempre es importante preguntar, ¿cómo está? ¿No? Algo que te preocupe. Estas madres se van a ver con mucha frecuencia en el pediatra. Es un espacio donde visitan con frecuencia, ¿ok? Existen tratamientos efectivos y estrategias de prevención también, ¿verdad? Existe tratamiento de psicoterapia, medicación a veces si es necesaria, o la combinación, los grupos de apoyo. Acompañar y ofrecer apoyo siempre es importante y nosotros como proveedores de salud también tenemos que autoevaluarnos desde dónde estamos acompañando, ¿verdad? ¿Dónde estoy yo en relación a la población que estoy atendiendo? ¿Cómo la estoy acompañando? ¿Las estoy mirando más allá de entender que el proceso de la gestación y el parto y el posparto no son solamente procesos fisiológicos que impactan nuestro proceso emocional, de comportamiento y nuestras dinámicas de pareja y de familia? ¿Sí? Tenemos esa conciencia, esa sensibilidad. ¿Quieres añadir algo más, Marianela? No, yo creo que es importante también cuando miramos esto de autoevaluar desde dónde acompañamos, es dónde están mis niveles de ansiedad como profesional de la salud también, ¿verdad? Y como Sí. profesional que acompaño, porque si, por ejemplo, en un parto, o sea, si estoy yo como que alterada también y tengo esos niveles tan intensos de ansiedad, es como que esa misma mirada, igual dentro de la psicología clínica, cómo nosotros presentamos esa calma y cómo podemos traerla. Y por último, le damos aquí unos recursos. Siempre nos parece importante traer la línea de prevención del suicidio y crisis, la 988, igual que la línea nacional de asistencia y, por supuesto, el directorio de salud mental perinatal de profesionales que tenemos bajo el Departamento de Salud, que también estamos ahora nutriéndolo con hojas informativas de distintos temas, así que les invitamos a que puedan tener esa información ahí a la mano para compartir también con las personas que acompañen. Y yo vi una mano levantada por ahí, no sé si era una pregunta o era otra persona. Muchísimas gracias a la doctora Silvia Rivera y la doctora Marianela Rodríguez por esa intervención tan completa y contextualizada. Ahora abrimos el espacio para las preguntas. Generalmente las atendemos a través del chat, así que presumo que debe haber sido que una persona alzó la mano por error, pero Mm. igual estamos pendientes. Estoy mirando el chat, voy viendo reacciones de agradecimiento y bien entusiasmadas con la información que se compartió a las personas que están reaccionando. Así que quien tenga alguna pregunta puntual sobre el contenido que compartieron las doctoras, este es su momento para hacerla. Estoy aquí atenta. Hay muchas personas preguntando sobre la presentación y sí, efectivamente la presentación no se va a compartir necesariamente por correo electrónico, pero sí la subimos a nuestra librería digital y la pueden acceder a través de ese espacio. El equipo también puede dar más información sobre eso y compartirles el enlace. Ya mismo yo voy a presentar la librería digital. Estamos pendientes, siguen los comentarios y las reacciones, ya las doctoras pueden ver los corazones y los agradecimientos que se siguen compartiendo. Estoy atenta si surge alguna duda o pregunta para eh, responderla, pero por ahora no veo ninguna pregunta puntual.
Así que voy entonces a moverme a lo que es nuestra encuesta de satisfacción. Si surge alguna pregunta, como quiera, tienen la oportunidad de compartirla, que estamos pendientes desde el equipo de trabajo. Sin embargo, les debe haber aparecido una ventana que tiene el cuestionario de satisfacción. Si no, lo pueden acceder a través del código QR o mediante el enlace que van a compartir mis compañeras a través del chat. Es bien importante para nosotras que completen esta encuesta de satisfacción para conocer cuáles son sus reacciones. Más bien, ya vamos viendo sus reacciones, pero para documentarlas, que es bien importante y bien valioso en estos procesos. Así que, por favor, completen esa encuesta de satisfacción en la medida que les sea posible. Como les mencioné, la tenemos disponible a través del código QR de la ventana que les aparece en Zoom o a través del chat. Por favor, Hubo dos tómense ese preguntas. tiempo. Una Dos pregunta, Sí, hubo sí, dos. Una preguntaron por medicamentos de los cuales se usan durante, ¿verdad? La ansiedad. Siempre es importante hacer una consulta con el psiquiatra porque el medicamento que se use va a variar según los síntomas, si ha habido uso anterior, si está lactando o no está lactando, ¿verdad? Porque sí se puede usar medicación durante tanto la lactancia durante la gestación, pero son medicamentos específicos y por eso siempre vamos a insistir en una consulta con psiquiatría, ¿no? Y entonces estaban preguntando por grupos de apoyo específicamente. No sé si se refería a grupos de apoyo de ansiedad o como que no especificó, lo puso amplio como grupo de apoyo. Si quiere, Doris, si puedes elaborar en el chat si te refieres a grupos de apoyo para madres posparto en términos generales o si estás hablando específicamente de personas gestantes que padecen de ansiedad, que ahí entonces para que la doctora pueda responderte de manera más precisa. en términos generales, dice, ahora mismo que yo sepa, me dice Marianela, en términos de grupos de apoyo Yo se los puse por ahí, Postpartum Support International tiene grupos de apoyo virtuales. virtuales en español, gratuitos. Hay que entrar ahí, registrarse y eso es una alternativa. Em, y en términos de medicamentos, pues nosotras somos psicólogas clínicas que no Exacto. recetamos, así que no sería nuestro espacio comentar, pero sí hay distintas aplicaciones confiables para verificar. Creo que perdimos a la doctora Sí, Rodríguez. lo que ella se refiere es que hay plataformas específicas donde orientan, pero no van a recetar, obviamente, los medicamentos que se pueden usar durante la gestación Algunos o el medicamentos que las posparto. Pero definitivamente hay que hacer una consulta con psiquiatría, ¿verdad? Que es el profesional formado para hacer esa receta. Tenemos una pregunta adicional que menciona qué métodos se pueden utilizar para la ansiedad durante el proceso de posparto, así como las respiraciones. Bueno, hay diferentes técnicas, ¿verdad? Yo creo que eso va a depender también del contexto y de la intensidad de los síntomas, ¿verdad? Hay ejercicios de respiración, hay ejercicios de visualización, pero yo creo que hay que tener bien presente que estos son procesos que pueden ayudar, no van a remediar si estamos presentando una sintomatología de ansiedad significativa. Eso siempre es importante hacer una consulta con algún profesional de salud mental, ¿verdad? No quiero, hay recursos en esa dirección en términos de técnicas, pero las técnicas de relajación, visualización u otro tipo de ejercicios no van a curar los asuntos relacionados a la ansiedad. Eso hay que trabajarlo a nivel de psicoterapia. Y me parece que es Gracias. importante. Gracias, doctora, por orientarnos con relación a eso. Ahora nos movemos a este anuncio que varias personas estuvieron comentando interés en tener el recurso de la presentación o acceso a la grabación y a través de nuestra librería digital que la pueden acceder utilizando el enlace recursos.prpht.org. Tendremos tanto estos recursos que acabamos de presentar hoy como más de otros 500 recursos adicionales sobre diversidad de temas y en distintos formatos, así que saben que tienen esa herramienta disponible para accederla. Igualmente, queremos comentarle que todavía nos queda un webinar de manera más inmediata porque vamos a continuar con nuestros esfuerzos de webinar. Sin embargo, el más próximo es el 24 de octubre
de 5:30 a 6:30 p.m. para atender los trastornos cognitivos, diagnóstico y manejo inicial de la demencia con el doctor José Rivera, que también ha sido nuestro recurso anteriormente. Pueden utilizar ese código QR para acceder y registrarse, por favor, si es de su interés. Y entonces no nos queda más que darle muchísimas gracias a ambas recursos, la doctora psicóloga Rivera y Rodríguez, y a todas las personas que se dieron cita durante el día de hoy. Apreciamos mucho este espacio y esperamos continuar teniendo encuentros similares. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Igual para usted.